Hay momentos en la vida que llegan sin anunciarse. No vienen con música dramática ni con advertencias luminosas. Simplemente suceden. Y en el espacio de 30 segundos, en el silencio entre dos manos moviéndose en el aire, todo puede cambiar para siempre. En un restaurante elegante de Mérida, una joven mesera estaba a punto de hacer algo que parecía insignificante. Un simple saludo. Pero ese gesto silencioso desenredaría secretos enterrados, expondría traiciones imperdonables y pondría en marcha una cadena de eventos que sacudiría los cimientos del mundo tecnológico mexicano. Al final de esta historia, reconocerás fragmentos de tu propia vida. El Hotel Casa Montejo era una joya colonial en el corazón de Mérida. Sus paredes de piedra caliza habían presenciado más de 3 siglos de historia yucateca. Sus arcos sostenían el peso de generaciones, y su restaurante, La Ceiba, era conocido por servir la mejor cochinita pibil de toda la península. Era el tipo de lugar donde los turistas ricos tomaban fotos y los locales adinerados celebraban aniversarios. Para Tsibia Aranda, de 31 años, era simplemente donde trabajaba. Había llegado a Mérida hace 2 años, huyendo de Ciudad de México, con una maleta pequeña, un corazón roto y una reputación destruida que la seguía como sombra. Nadie en Casa Montejo sabía quién había sido antes. No sabían que la joven que tomaba órdenes con sonrisa profesional había tenido una oficina con vista al Paseo de la Reforma, que había dirigido equipos de 15 ingenieros, que su nombre había aparecido en revistas de tecnología como una de las mentes más brillantes en inteligencia artificial conversacional. Todo eso había sido borrado, por un hombre, por confianza mal depositada, por amor que resultó ser mentira. Ahora, Sibia era solo otra mesera en uniforme negro y blanco, navegando entre mesas con bandejas equilibradas en sus manos. Su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje elaborado, sin joyas llamativas, invisible de la manera en que los meseros aprenden a ser, presente cuando se necesitan, transparentes cuando no. Esa noche de jueves comenzó como cualquier otra. El restaurante estaba ocupado pero no caótico. Turistas estadounidenses en la mesa 6, estudiando el menú con expresiones confundidas. Una pareja local, celebrando un compromiso en la mesa 9, sus risas flotando sobre el murmullo general. Y el equipo habitual de meseros, moviéndose en su coreografía ensayada. Sibia estaba sirviendo agua cuando Rodrigo, el host, se acercó con expresión tensa. Mesa 12, vibe extremo. El gerente me dijo que tú te encargaras. Sibia miró hacia la mesa 12, estratégicamente ubicada en el rincón más privado del restaurante. ¿Quién es? Iker Aldama, susurró Rodrigo con reverencia. El Iker Aldama, Aldama Ventures, ha invertido en la mitad de las startups tecnológicas del país. Vale como 20.000 millones de pesos. El nombre no significó nada para Tsibia. Había dejado atrás el mundo tecnológico. Ya no seguía quién invertía en qué, quién fusionaba qué empresa, quién era la nueva estrella del ecosistema emprendedor. Viene con su madre, continuó Rodrigo, anciana. Parece muy elegante. No lo arruines. Sibia tomó un menú y se dirigió a la mesa 12, su rostro componiendo la expresión de servicio profesional que había perfeccionado. Se acercó y levantó la vista para saludar a los clientes. Y se quedó sin aliento. El hombre sentado allí era imposible de ignorar. Debía tener 35 años, tal vez 36. Alto, incluso sentado, con hombros anchos bajo un traje gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de su salario. Cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula fuerte con sombra de barba cuidadosamente mantenida,
y ojos de un color café tan intenso que parecían negros bajo la luz tenue del restaurante. Pero no era su apariencia lo que la detuvo, era la forma en que miraba a la mujer sentada frente a él, con una ternura tan profunda que hacía que algo en el pecho de Tsibia doliera. La mujer debía tener 70 y tantos años, cabello completamente blanco peinado en un chongo elegante. Vestía un vestido color vino tinto con un chal bordado sobre los hombros, joyas discretas pero claramente costosas, y tenía la postura recta de alguien que había pasado toda su vida siendo observada. Doña Aurelia Aldama. Sibia no sabía su nombre todavía, pero algo en la forma en que la mujer sostenía su servilleta, en cómo sus ojos escaneaban el restaurante con curiosidad silenciosa, le dijo que esta era una mujer de sustancia. Buenas noches, dijo Tsibia con su mejor voz de servicio. Mi nombre es Tsibia y estaré atendiéndolos esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar? Iker levantó la vista y le dio una sonrisa cortés pero distante. El tipo de sonrisa que los hombres poderosos dan a la gente de servicio, educada, breve, sin verdadera conexión. Un mezcal reposado para mí y para mi madre. Hizo una pausa mirando a la anciana. Mamá, ¿quieres vino? ¿O prefieres agua de Jamaica? Aurelia no respondió. Estaba mirando su menú, sus dedos trazando las palabras. No levantó la vista cuando su hijo habló. Iker repitió más fuerte. Mamá, ¿qué quieres beber? Nada. La anciana seguía estudiando el menú, ajena a la pregunta. Sibia lo vio entonces. La forma en que Aurelia inclinaba su cabeza ligeramente, tratando de leer los labios de su hijo en su visión periférica. La forma en que sus ojos no reaccionaban a los sonidos del restaurante a su alrededor. La tensión casi imperceptible en los hombros de Iker. La frustración mezclada con preocupación. Sin pensarlo, Sibia dio un paso adelante hasta quedar en el campo visual de Aurelia. Y entonces, con movimientos fluidos y naturales, comenzó a signar. Sus manos se movieron en el aire con la gracia de alguien que había hablado este lenguaje durante años. Buenas noches, señora. Mi nombre es Sibia. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? El efecto fue instantáneo y eléctrico. Aurelia levantó la vista tan rápido que casi dejó caer su menú. Sus ojos, que habían estado vagamente distantes, de repente se enfocaron con intensidad láser en Sibia. Su boca se abrió en shock absoluto. Iker se quedó completamente inmóvil, su copa de agua a medio camino a sus labios. Y en las mesas cercanas, los comensales que habían notado el movimiento de las manos de Sibia comenzaron a dejar de hablar, uno por uno, observando la escena que se desarrollaba. Aurelia parpadeó, lágrimas repentinas brillando en sus ojos. Sus propias manos se elevaron, temblando ligeramente, y comenzó a signar de vuelta. Sus movimientos eran rápidos, emocionados, llenos de una alegría que transformaba completamente su rostro. ¿Hablas mi lenguaje? Signó. ¿De verdad puedes entenderme? Sí, señora, respondió Tsibia con sus manos, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro. Puedo entenderla perfectamente, y será un honor atenderla esta noche. No puedo creerlo, signó Aurelia, lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas, elegantemente maquilladas. Hace meses que no hablo con nadie excepto mi hijo. Nadie más sabe cómo comunicarse conmigo. Iker finalmente encontró su voz. Usted sabe el lenguaje de señas. Su tono era de asombro total. Sí, señor, respondió Tsibia en voz alta, volviéndose hacia él, pero manteniendo su posición donde Aurelia podía ver sus manos. Lenguaje de señas mexicano. Lo aprendí hace muchos años. Nadie. Iker parecía estar luchando por procesar lo que acababa de presenciar. En todos los restaurantes, hoteles
Eventos a los que vamos, nadie nunca. Nadie se ha comunicado directamente con mi madre. Es una pena, dijo Tsibia suavemente, porque su madre tiene mucho que decir. Se volvió de nuevo hacia Aurelia y signó. Ahora déjeme preguntarle nuevamente. ¿Qué le gustaría beber? Aurelia se limpió las lágrimas, riendo. Sus manos se movieron con entusiasmo renovado. Agua de Jamaica, por favor. Y dile a mi hijo que deje de preocuparse tanto. Puedo ver su cara de shock desde aquí. Sibia tradujo, y a pesar de la tensión del momento, tanto ella como Iker sonrieron. Mi madre dice que agua de Jamaica, y que deje de verte como si fueras un milagro. Pero lo es, signó Aurelia, sus ojos brillando con humor. Un milagro hermoso. Pregúntale su nombre completo. Quiero saber quién es esta joven extraordinaria. Sibia asignó su respuesta directamente. Sibia Aranda, a sus órdenes. Sibia, repitió Aurelia con sus manos, probando el nombre. Un nombre hermoso. ¿De dónde viene? Es maya, explicó Sibia en voz alta para que Iker también escuchara, mientras sus manos seguían traduciendo. Significa gacela. Mi madre era de una familia yucateca con raíces mayas. Ella eligió el nombre. Tu madre tenía buen gusto, signó Aurelia. ¿Y te enseñó este lenguaje? Sibia dudó por una fracción de segundo. No exactamente. Lo aprendí de alguien más, alguien importante en mi vida. No elaboró. No mencionó a la profesora de su universidad que era sorda y que había visto algo especial en Sibia, que la había tomado bajo su ala. Le había enseñado no solo el lenguaje, sino la cultura, la comunidad, el mundo de las personas sordas, que se había convertido en mentora, amiga, la madre que Tsibia había perdido demasiado joven. No mencionó que esa misma profesora había muerto 3 años atrás, justo antes de que todo en la vida de Tsibia colapsara. Iker interrumpió, su voz más suave ahora. Señorita Aranda, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué aprendió lenguaje de señas? No es común, especialmente no al nivel de fluidez que acaba de demostrar. Era una pregunta razonable, pero también era una puerta que Tsibia había mantenido cerrada durante 2 años. Detrás de esa puerta estaban recuerdos de su vida anterior, de la mujer que había sido, del mundo que había perdido. Tuve una maestra en la universidad, dijo cuidadosamente. Era brillante, revolucionaria en su campo, y sorda. Me enseñó que hay muchas formas de comunicación, y que a veces las más silenciosas son las más poderosas. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Aurelia asignó algo más, y Tsibia tuvo que reír genuinamente. ¿Qué dijo? Preguntó Iker. Dijo que ya me ama y que debería venir a trabajar para ustedes, que necesitan a alguien que realmente pueda hablar con ella. Iker se rió, un sonido cálido y genuino que transformó su rostro entero. De repente no parecía el millonario intimidante, parecía un hijo que amaba profundamente a su madre y estaba agradecido de verla feliz. Si esta historia llena de justicia y redención te ha conmovido profundamente, no te vayas todavía. Lo que verás cuando Iker descubra que esta mesera que habla en señas es en realidad la ingeniera brillante que fue traicionada por su prometido y robada de su propia creación, cambiará tu forma de ver cómo el silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Mi madre no bromea sobre estas cosas, dijo. Pero déjeme al menos conseguir su número antes de ofrecerle un trabajo. Sibia sintió un rubor subiendo por su cuello. Creo que deberíamos comenzar con la cena.
¿Han tenido oportunidad de revisar el menú? Los siguientes 40 minutos fueron diferentes a cualquier servicio que Tsivia hubiera dado en 2 años. Normalmente, servir mesas era mecánico. Órdenes, comida, sonrisas, propinas. Pero esta noche se convirtió en conversación. Cada vez que traía un plato, Aurelia tenía preguntas sobre los ingredientes, sobre cómo se preparaba, sobre la historia del restaurante. Y Tsivia respondía en señas, sus manos moviéndose fluidamente, mientras otros meseros la miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. Rodrigo pasó 3 veces solo para observar. La gerente, señora Beatriz, se detuvo en la estación de servicio para mirar. Incluso algunos comensales en mesas cercanas observaban discretamente, fascinados por el ballet silencioso de comunicación. Pero fue Iker quien más observaba. Y no solo las manos de Tsivia, la estudiaba, la forma en que se movía con confianza que contradecía su posición humilde, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando Aurelia hacía un chiste en señas, la forma en que claramente entendía referencias culturales y temas complejos que una mesera promedio no reconocería. Cuando Aurelia mencionó algo sobre inversiones en tecnología verde, Sibia había asentido con comprensión y había asignado una respuesta sofisticada sobre eficiencia de paneles solares que hizo que Iker se sentara más recto. Cuando la conversación giró hacia inteligencia artificial, Sibia había hecho un comentario en señas sobre redes neuronales que era técnicamente preciso y sorprendentemente profundo. Y cuando Aurelia preguntó qué estudiaba, Sibia simplemente sonrió y signó: la vida. Estudio la vida ahora. Algo no cuadraba. Iker podía sentirlo. Esta mujer no era solo una mesera que casualmente sabía lenguaje de señas. Había capas aquí, misterios, y su curiosidad natural, la misma que lo había convertido en uno de los inversionistas más exitosos de México, estaba completamente activada. Cuando finalmente trajeron la cuenta, Aurelia insistió en despedirse apropiadamente. Tomó ambas manos de Tsivia en las suyas y las sostuvo con fuerza. Gracias, signó con una mano mientras sostenía la de Tsivia con la otra. No solo por la comida, por verme, por hablarme como persona. No sabes lo raro que es eso. El placer fue mío, doña Aurelia, signó Tsivia, sintiendo sus propios ojos humedecerse. Ha sido un honor. Volveremos, prometió Aurelia. Y la próxima vez quiero escuchar tu historia completa, porque una joven como tú no termina sirviendo mesas por casualidad. Hay una historia ahí, y quiero conocerla. Sibia se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. Quizás algún día. Mientras se alejaban, Iker se volvió una última vez. Señorita Aranda, ¿puedo hacerle una pregunta final? Por supuesto. ¿Alguna vez trabajó en tecnología? ¿En desarrollo de software? El mundo de Tsivia se detuvo. Su corazón martilleó contra su pecho. ¿Cómo sabía? ¿Qué había dicho que la delatara? ¿Por qué pregunta eso? Logró decir, su voz sonando más calmada de lo que sentía. Porque nadie habla sobre redes neuronales de la manera en que lo hizo a menos que haya trabajado con ellas. Y la forma en que discutió arquitectura de sistemas con mi madre, eso no es conocimiento casual. Leo mucho, dijo Tsivia, una verdad parcial. Soy curiosa por naturaleza. Iker la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros pareciendo ver directamente a través de sus defensas cuidadosamente construidas. Finalmente asintió. Curiosidad es una cualidad admirable. Quizás hablemos más sobre eso la próxima vez. Y entonces se fueron, dejando a Tsivia parada junto a la mesa 12 con una propina de 2,000 pesos y un corazón que latía demasiado rápido. Rodrigo apareció a su lado, silbando cuando vio la propina,
Dios mío, ¿qué les hiciste? ¿Magia? Solo hablé con ellos, respondió Tsivia, guardando el dinero con manos que temblaban ligeramente. Nadie propina 2,000 pesos por solo hablar. Ese tipo es Iker Aldama, inversionista de capital de riesgo. Si te notó, si tu nombre queda en su mente. Rodrigo negó con la cabeza con asombro. Tu vida podría cambiar. Tsivia no respondió, porque su vida ya había cambiado una vez. Había sido espectacular, había sido destruida y había tenido que reconstruirse desde cenizas. No estaba segura de poder sobrevivir otro cambio. Esa noche, después de terminar su turno, Tsivia caminó de regreso a su pequeño departamento en la colonia García Ginerés. El aire nocturno de Mérida era cálido y húmedo, lleno del canto de grillos y el aroma de jazmín de los jardines vecinos. Se sentó en su pequeño balcón con una cerveza fría y abrió su laptop vieja. Sus dedos se movieron automáticamente, escribiendo un nombre en el buscador. Un nombre que había prometido nunca buscar de nuevo. Damián Varela. Los resultados llenaron la pantalla. Artículos de negocios, entrevistas, fotos de él en eventos elegantes, sonriendo esa sonrisa que una vez había amado. El hombre que había sido su socio de negocios, su prometido, su traidor. La última foto era de 2 semanas atrás. Damián aceptando un premio por innovación en inteligencia artificial, por un sistema de chatbot revolucionario. El mismo sistema que Tsivia había diseñado, el mismo código que había escrito durante noches sin dormir, alimentada por café y sueños de cambiar el mundo. El mismo proyecto que había discutido con él en almohadas compartidas, confiando completamente en el hombre con quien planeaba casarse. Y él lo había tomado todo. Había registrado las patentes a su nombre. Había eliminado cualquier rastro del trabajo de Tsivia. Cuando ella protestó, él había usado su relación íntima contra ella, sugiriendo que estaba emocionalmente inestable y haciendo acusaciones falsas por venganza romántica. Sin evidencia concreta de su contribución, sin contratos que protegieran su trabajo intelectual, ella no había tenido caso legal. Y su reputación fue tan completamente destruida que ninguna empresa tecnológica en Ciudad de México la contrataría jamás. Así que había huido, a Mérida, a la tierra de su madre, a un lugar donde nadie la conocía y podía ser invisible, hasta esta noche, hasta que un multimillonario inversionista la había mirado con ojos que veían demasiado, hasta que había hecho preguntas que se acercaban peligrosamente a verdades que Tsivia había enterrado. Cerró la laptop con un clic definitivo. No podía pensar en esto ahora. No podía permitir que el pasado la encontrara. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, algo había cambiado. Porque por primera vez en 2 años, había sentido una chispa de quien había sido. Cuando sus manos se movían en señas, cuando discutía tecnología con Aurelia, cuando había visto ese destello de reconocimiento en los ojos de Iker. Había sido ella misma, la verdadera Tsivia, no la versión escondida, y eso era peligroso. Pero también, después de tanto tiempo en la oscuridad, se había sentido gloriosamente vivo. Lo que Tsivia no sabía era que a kilómetros de distancia, en una suite de hotel de lujo, Iker Aldama estaba haciendo exactamente lo que ella temía. Estaba investigando, porque los inversionistas exitosos no sobreviven ignorando sus instintos, y cada instinto le decía que Tsivia Aranda era más que una mesera con un talento inusual para el lenguaje de señas. Su asistente ya estaba trabajando, buscando en bases de datos, rastreando nombres, siguiendo pistas digitales. Y cuando la verdad finalmente emergiera, cuando el pasado de Tsivia se conectara con el presente de Iker,
de maneras que ninguno podía predecir, todo explotaría de formas que cambiarían no solo sus vidas, sino el equilibrio de poder en toda la industria tecnológica mexicana. Porque algunas veces, un simple saludo en lenguaje de señas es el primer movimiento en un juego de ajedrez mucho más grande, y las piezas acababan de comenzar a moverse. Iker Aldama no era el tipo de hombre que dejaba preguntas sin respuesta. Había construido un imperio de inversiones, precisamente porque sabía cuándo confiar en sus instintos, y cada instinto le decía que había algo extraordinario en la joven mesera que había hecho llorar de felicidad a su madre. A las 6 de la mañana siguiente, su asistente principal, Lucía Herrera, ya estaba en su oficina de Monterrey con un informe preliminar. Silvia Aranda, 31 años, nacida en Ciudad de México, leyó Lucía desde su tablet. Se mudó a Mérida hace 2 años, trabaja en Casa Montejo desde entonces. Ningún registro de empleo formal antes de eso en Yucatán. ¿Nada antes de hace 2 años?, preguntó Iker, su radar detectando el vacío inmediatamente. Todo el mundo tiene historia laboral. Es ahí donde se pone interesante, continuó Lucía. Busqué más profundo. Su nombre aparece en registros de la Universidad Nacional. Doble titulación. Ingeniería en sistemas computacionales y una maestría en inteligencia artificial. Graduada con honores hace 8 años. Iker se enderezó en su silla. ¿Una ingeniera con maestría en inteligencia artificial está sirviendo mesas? Espera, hay más. Entre hace 8 años y hace 2 años, trabajó para una startup llamada Vox Tech Solutions. Era directora de desarrollo de producto. La empresa fue adquirida por Varela Digital hace 3 años. El nombre le sonó familiar. Varela Digital. Damián Varela. ¿Correcto? ¿El tipo que ganó ese premio por chatbots de inteligencia artificial? El mismo, confirmó Lucía. Y aquí es donde la cronología se vuelve sospechosa. Silvia Aranda renunció a Voxtec 3 meses antes de la adquisición. No hay registro de por qué. Después de eso, simplemente desaparece del mundo tecnológico. Hasta que resurge en Mérida como mesera. Iker se frotó la mandíbula, su mente procesando las implicaciones. Una ingeniera brillante, una salida repentina justo antes de una adquisición importante, una desaparición completa de su campo, y la forma en que había tensado cuando él preguntó sobre tecnología. Necesito saber más sobre esa adquisición. Y sobre Damián Varela. Lucía deslizó más documentos en su tablet. Varela registró múltiples patentes después de adquirir Voxtec. El producto estrella es Vox IA, un sistema de chatbot que usa procesamiento de lenguaje natural avanzado. Es revolucionario, según los expertos. Lo lanzó 6 meses después de la adquisición. ¿6 meses? Iker conocía la industria lo suficiente para saber que eso era imposiblemente rápido para desarrollar tecnología verdaderamente revolucionaria. ¿No te parece sospechoso? Muy sospechoso, especialmente cuando consideras esto. Lucía giró su tablet hacia él, mostrando una foto. Damián Varela y Silvia Aranda, juntos en un evento de tecnología hace 4 años. La descripción dice Damián Varela con su prometida. El estómago de Iker se hundió. Prometida. Así que no era solo una relación profesional. Ella diseñó esa tecnología, dijo en voz baja, las piezas cayendo en su lugar. Trabajó en Vox IA, probablemente la desarrolló completamente, y él la registró a su nombre cuando terminaron. Es mi teoría, asintió Lucía, pero sin pruebas concretas, es solo especulación. No hay demandas registradas, no hay disputas legales públicas, lo cual es extraño si realmente fue robo de propiedad intelectual. A menos que ella no tuviera manera de probarlo,
dijo Iker, sintiendo una ira fría comenzar a hervir en su pecho. O que él la manipulara de tal forma que no pudiera luchar. Se puso de pie, caminando hacia la ventana de su oficina. Afuera, Monterrey se despertaba bajo un cielo gris. Había invertido en docenas de startups. Había visto todo tipo de traiciones corporativas. Pero esto era personal de una manera que lo hacía querer destruir algo. Quiero todo sobre Damián Varela. Finanzas, socios, estructura corporativa, y programa un vuelo de regreso a Mérida para pasado mañana. Vamos a cenar en Casa Montejo otra vez. Lucía levantó una ceja. ¿Estás seguro de que es buena idea involucrarte personalmente? Mi madre no para de hablar de ella, respondió Iker, aunque ambos sabían que esa no era la verdadera razón. Dice que Tsivia es un alma que entiende el silencio. Ya sabes cómo es mamá con sus intuiciones sobre la gente. Tu madre raramente se equivoca, admitió Lucía con una pequeña sonrisa. Los siguientes 2 días, Iker no pudo sacar a Tsivia de su mente. Durante reuniones de inversión, veía sus manos moviéndose en señas. Durante llamadas con emprendedores, escuchaba su voz calmada, explicando técnicas culinarias yucatecas, mientras sus dedos traducían para Aurelia. Durante comidas solitarias en su departamento, imaginaba cómo debió sentirse perderlo todo y tener que empezar desde cero. Conocía esa sensación. Su padre había construido Aldama Ventures desde la nada, y cuando murió repentinamente hace 6 años, Iker había tenido que probar a inversionistas, socios y todo el mundo que podía llenar esos zapatos imposibles. Había pasado años demostrando su valor, pero al menos había tenido su nombre, su reputación. Sibia había tenido que abandonar incluso eso. El jueves por la noche, Iker y Aurelia regresaron a Casa Montejo. Esta vez, Rodrigo los reconoció inmediatamente y los llevó a la misma mesa 12 sin que tuvieran que pedirlo. La señorita Tsivia los atenderá enseguida, dijo con una reverencia ligeramente exagerada que hizo que Iker reprimiera una sonrisa. Aurelia estaba emocionada, sus manos ya moviéndose antes de que Tsivia apareciera. ¿Crees que esté trabajando hoy? ¿Y si tiene su día libre? Debiste haber llamado primero. Llamé, admitió Iker. Me aseguré de que estuviera en el turno de hoy. Su madre le dio una mirada conocedora. Tienes ese look en tu cara, el mismo que tenías cuando descubriste aquella startup de energía solar que nadie más veía el potencial. No sé de qué hablas. Claro que no, signó Aurelia con diversión evidente en sus ojos. Entonces, Tsivia apareció, y el mundo de Iker se estrechó momentáneamente. Llevaba el mismo uniforme, el mismo peinado simple, pero ahora que sabía quién era realmente, veía más. La forma en que sus ojos evaluaban rápidamente la mesa, procesando información como un algoritmo. La postura que sugería confianza enterrada bajo capas de cautela. «Buenas noches», dijo, y si estaba sorprendida de verlos de nuevo, no lo mostró. «Señor Aldama, doña Aurelia, es un placer atenderlos nuevamente». Aurelia prácticamente saltó de su silla, signando rápidamente. «Volviste. Pensé que eras un sueño hermoso que tuve». Sibia rió, sus manos respondiendo con igual entusiasmo. «Soy muy real, se lo prometo, y me alegra mucho verla de nuevo». «Siéntate con nosotros», signó Aurelia, dando palmaditas a la silla vacía junto a ella. «Solo por un momento. Quiero hablar contigo apropiadamente». «Mamá», interrumpió Iker, «está trabajando. No puede simplemente. Un momento no le hará daño a nadie», insistió Aurelia. «Sibia, por favor». Sibia miró alrededor del restaurante. Era temprano en el turno, solo otras 2 mesas ocupadas. Rodrigo la observaba desde el podio del host, pero asintió sutilmente.
Solo un minuto, accedió, deslizándose en la silla. Aurelia tomó sus manos inmediatamente, sosteniéndolas con calidez maternal. Cuéntame sobre ti. Eres demasiado especial para ser solo mesera. ¿Qué es lo que realmente haces? La pregunta directa tomó a Tsibia por sorpresa. Sus ojos se movieron a Iker brevemente, luego de vuelta a Aurelia. Esto es lo que hago, signó cuidadosamente. Sirvo comida. Hago feliz a la gente. Es trabajo honesto. No dije que no fuera honesto, respondió Aurelia. Pero un pájaro que puede volar no debe vivir en una jaula, incluso si la jaula es cómoda. Sibia retiró sus manos gentilmente. A veces las jaulas nos protegen de tormentas que no podemos sobrevivir afuera. Iker se inclinó hacia adelante. ¿Qué tormenta, Sibia? Ella lo miró directamente, y en sus ojos vio desafío mezclado con miedo. ¿Por qué tanto interés repentino en una mesera, señor Aldama? ¿No tiene empresas multimillonarias en las que invertir? Tengo curiosidad sobre las personas que impresionan a mi madre, respondió honestamente. Y usted la impresionó más que nadie en mucho tiempo. Solo usé lenguaje de señas. No, hizo más que eso. La vio. Y pocas personas realmente ven a mi madre más allá de su audición. Aurelia signó algo, y ambos miraron sus manos. Dice que mi curiosidad es obvia y que debería dejar de pretender que esto es solo sobre ella. Sibia casi sonrió. Su madre es muy perceptiva. Es una característica de familia, dijo Iker. Así que déjeme ser directo. Sé quién es usted, Sibia Aranda, ingeniera en sistemas, maestra en inteligencia artificial, exdirectora de Vox Tech Solutions. El color se drenó del rostro de Sibia. Se puso de pie tan rápido que casi volcó su silla. ¿Me investigó? Tenía preguntas. Encontré respuestas. ¿Qué derecho tiene? Su voz temblaba con ira apenas contenida. ¿Qué derecho tiene de escarbar en mi vida? El derecho de alguien que reconoce talento desperdiciado cuando lo ve, respondió Iker calmadamente. Y el derecho de alguien que sospecha que fue tratada injustamente. No sabe nada sobre mí. Sé que Damián Varela registró patentes usando su trabajo. Sé que desapareció del mundo tecnológico justo cuando esas patentes se registraron. Y sé que una mujer con su inteligencia no termina sirviendo mesas a menos que no tenga otra opción. Sibia lo miró, lágrimas de rabia y dolor brillando en sus ojos. ¿Y qué si todo eso es verdad? ¿Qué diferencia hace? Ya pasó, ya perdí. No tiene que haber perdido, dijo Iker, su voz intensificándose. No si tiene pruebas, no si tiene aliados con recursos para luchar. Ya lo intenté, exclamó Sibia, su compostura finalmente quebrándose. Contraté abogados. Fui a la oficina de patentes. Intenté explicar que esas ideas eran mías, que yo había escrito el código, que había diseñado toda la arquitectura del sistema, pero no tenía contratos que lo probaran. Trabajé con Damián confiando en él completamente. Éramos socios. Íbamos a casarnos. Su voz se quebró en la última palabra. Y él usó esa confianza contra mí. Tomó mis notebooks, mis archivos, mi trabajo de años, y cuando lo confronté, me dijo que estaba emocionalmente inestable y inventando historias por despecho romántico. Y todos le creyeron a él. El CEO exitoso versus la ingeniera despechada. Aurelia signó algo urgente, lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Mi madre dice que cualquier hombre que roba sueños es el peor tipo de ladrón, tradujo Iker suavemente. Y que si usted le permite ayudar, ella personalmente se asegurará de que obtenga justicia. No pueden ayudarme, dijo Tsibia, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Es demasiado tarde, ya ganó. El sistema Vox IA es famoso ahora.
Él es celebrado como genio. ¿Cómo peleo contra eso? Iker se puso de pie, caminando alrededor de la mesa hasta estar frente a ella. Con la verdad, con evidencia que no sabía que tenía, y con alguien cuyo nombre en tecnología mexicana tiene tanto peso como el suyo. Sibia lo miró con ojos escépticos. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Porque he revisado el código de Vox IA, dijo Iker. Invertí en Varela Digital el año pasado. Tengo acceso completo a su arquitectura de software. Y hay algo que no cuadra. El estilo de codificación es inconsistente. Hay secciones brillantes mezcladas con secciones mediocres, como si dos programadores diferentes lo hubieran escrito. Sibia se quedó muy quieta. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si usted escribió las secciones brillantes, habrá patrones, estilos de comentarios, estructuras de funciones, formas específicas de resolver problemas. Cada programador tiene una firma única. Y si puedo probar que su firma está por todo el código de Voxia, tenemos un caso. Ya lo revisaron durante la adquisición, dijo Tsibia, pero su voz había perdido algo de su desesperanza. Auditores externos y todo. Auditores que buscaban seguridad y funcionalidad, no autoría. Iker sacó su teléfono. Necesito muestras de su código. Cualquier cosa que escribió antes de conocer a Varela. Proyectos universitarios, trabajos freelance, cualquier cosa. Los tengo, admitió Tsibia lentamente. En un disco duro viejo que nunca tiré. Pero, señor Aldama. Iker. Llámeme Iker. Iker, corrigió, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué gana? Él consideró la pregunta seriamente. Había muchas respuestas. Porque su madre había pedido ayuda. Porque odiaba la injusticia. Porque reconocía en Tsibia el mismo dolor que había sentido cuando tuvo que probar su valor después de la muerte de su padre. Pero la verdad más simple era, porque es lo correcto. Y porque nunca he conocido a nadie que pudiera hacer llorar de felicidad a mi madre con solo signar buenas noches. Aurelia signó algo con vigor, golpeando la mesa para énfasis. Tsibia rió a través de sus lágrimas. ¿Qué dijo? Dijo que ya decidió que eres familia y que los Aldama protegen a su familia. Iker hizo una pausa. También dijo que claramente estoy interesado en ti y debería dejar de pretender que esto es solo sobre justicia. El rubor subió por el cuello de Tsibia. Su madre es muy directa. Es otra característica de familia, dijo Iker con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿qué dice? ¿Me deja ayudarla a recuperar lo que es suyo? Tsibia miró entre él y Aurelia, dos extraños que apenas conocía pero que le ofrecían algo que había perdido hacía mucho. Esperanza. Si hago esto, si realmente peleo, Damián no se quedará quieto. Tiene abogados, tiene conexiones. Hará mi vida imposible. Que lo intente, dijo Iker, su voz endureciéndose con determinación. Yo también tengo abogados, y conexiones que hacen que las suyas parezcan nada. Y algo que él no tiene. La verdad de nuestro lado. Tsibia tomó un respiro profundo, largo y tembloroso. Después de 2 años escondiéndose, de aceptar que había perdido, de vivir en las sombras de quien había sido, finalmente dijo las palabras que cambiarían todo. Está bien, hagámoslo, recuperemos mi vida. Aurelia se levantó y envolvió a Tsibia en un abrazo tan fuerte que la joven casi se quedó sin aire. Sus manos signaron contra la espalda de Tsibia. Mi valiente niña. Vas a volar de nuevo. Y mientras Iker observaba a su madre abrazar a esta mujer extraordinaria que había entrado en sus vidas signando un simple saludo, supo que nada volvería a ser igual. La guerra contra Damián Varela estaba a punto de comenzar, y esta vez, Tsibia no estaría sola. 3 días después,
Tsibia se encontró sentada en una sala de conferencias del piso 20 de Torre Aldama, en Monterrey. Las ventanas panorámicas mostraban la ciudad extendiéndose debajo como un circuito impreso gigante. Y sobre la mesa de cristal frente a ella había 3 laptops, 2 discos duros externos y un equipo de 5 especialistas en análisis forense de código. Esto era real. Estaba realmente sucediendo. El patrón es inconfundible, dijo Marcos Salazar, el analista principal, señalando líneas de código en su pantalla. Mira estas funciones de procesamiento de lenguaje natural, la estructura de comentarios, el uso de variables descriptivas largas, la forma en que optimizas loops anidados. Es idéntico a tu código universitario de hace 8 años. Tsibia se inclinó para ver mejor. Ahí estaba, su firma digital escrita en cada función. La forma en que siempre nombraba variables con prefijos descriptivos. Su hábito de escribir comentarios en español mezclado con inglés. La estructura específica que usaba para manejar excepciones. Y aquí, continuó Marcos, cambiando a otra sección. Esta parte es claramente diferente. Código más simple, menos elegante, estilo completamente distinto. Ese es el trabajo de Damián, murmuró Tsibia, reconociéndolo inmediatamente. Siempre fue mejor en ventas que en programación real. Iker estaba parado junto a la ventana, hablando por teléfono. Cuando colgó, se volvió hacia el equipo. Mi firma legal dice que tenemos suficiente para presentar. La inconsistencia de estilo de codificación, más los archivos con timestamp de Tsibia que predatan el registro de patentes de Varela, crean un caso sólido. ¿Suficiente para ganar?, preguntó Tsibia, su voz tensa. Suficiente para destruirlo, respondió Iker con firmeza. Pero necesitas decidir cómo quieres proceder. Podemos ir por ruta legal formal, o podemos hacer esto público primero. Público. La industria tecnológica vive de reputación. Si exponemos esto en medios antes de que pueda controlar la narrativa, su credibilidad se desploma. Las empresas que usan Voxia comenzarán a cuestionar. Los inversionistas se retirarán. Para cuando lleguemos a corte, ya habrá perdido. Tsibia pensó en Damián, en su sonrisa confiada en fotos de premios, en cómo había tomado sus sueños y los había vendido como suyos. Quiero que lo sepa que fui yo, dijo lentamente. Quiero que vea mi cara cuando su mundo se derrumba, como yo vi el mío derrumbarse. Aurelia, quien había insistido en estar presente, signó algo desde su silla junto a la ventana. Mi madre dice que la venganza debe ser servida con dignidad, tradujo Iker con una sonrisa, y que eres demasiado buena para hundirte a su nivel. No es venganza, respondió Tsibia, signando directamente a Aurelia. Es justicia. Hay diferencia. La anciana asintió con aprobación. Justicia con dignidad, entonces. Mucho mejor. La estrategia fue militar en su precisión. Primero, Lucía contactó discretamente a 3 periodistas tecnológicos importantes, con documentación preliminar. Segundo, el equipo legal de Iker presentó una demanda por violación de propiedad intelectual y fraude. Tercero, programaron una conferencia de prensa para 48 horas después. Y cuarto, Iker hizo una llamada personal a Damián Varela. Señor Varela, soy Iker Aldama de Aldama Ventures. Necesitamos hablar sobre Vox IA. Tsibia escuchaba en altavoz, su corazón martillando. Señor Aldama, qué honor, respondió Damián con voz suave y confiada. ¿Está interesado en aumentar su inversión? Estoy interesado en discutir la verdadera autoría del código y darle oportunidad de corregir el registro antes de que esto se vuelva público. Hubo una pausa. Cuando Damián habló de nuevo, su voz había perdido toda calidez. No sé de qué habla. Hablo de Tsibia Aranda,
su ex prometida, la mujer que realmente diseñó Vox IA. El silencio fue más largo esta vez. Sibia no tiene nada que probar. Ya revisamos esto hace años. No revisaron análisis forense de código. No compararon estilo de programación. No verificaron timestamps de archivos originales. Iker hizo una pausa. Pero nosotros sí, y tenemos evidencia suficiente para hundir su empresa y su reputación. Si Sibia lo puso a hacer esto, comenzó Damián, su voz endureciéndose. Está perdiendo su tiempo. Es su palabra contra la mía, y ya establecimos quién es más creíble. No es su palabra contra la suya, interrumpió Sibia, tomando el teléfono. Es mi código contra su robo. Es mi firma digital en cada función importante. Es la verdad contra sus mentiras. Sibia. Su nombre salió como suspiro. Pensé que habías superado esto. ¿Cuánto te está pagando Aldama para inventar estas historias? No está inventando nada, dijo Iker con voz de acero. Y tiene hasta mañana al mediodía para reconocer públicamente su contribución, corregir registros de patentes y compensarla apropiadamente. O presentamos todo ante la prensa y la corte. Me veré en corte, dijo Damián, y cuando gane, los demandaré a ambos por difamación. La línea se cortó. Sibia se dejó caer en una silla, temblando. Va a pelear. Va a destruirme de nuevo. No, dijo Iker firmemente, arrodillándose frente a ella. Esta vez no estás sola. Esta vez tienes evidencia. Y esta vez, él es quien debería estar asustado. Aurelia se acercó, poniendo sus manos en los hombros de Sibia. Sus dedos signaron contra su piel. Eres más fuerte que tus miedos. La conferencia de prensa fue en las oficinas de Aldama Ventures. 15 periodistas, 6 cámaras de noticias y un live stream que alcanzó 100,000 espectadores en la primera hora. Sibia estaba sentada entre Iker y su abogado principal, Isabel Reyes. Las manos le temblaban mientras leía su declaración preparada. Mi nombre es Sibia Aranda. Hace 4 años, diseñé un sistema revolucionario de inteligencia artificial conversacional. Ese sistema fue robado, registrado bajo otro nombre y vendido como innovación de Damián Varela. Hoy presento evidencia que prueba que Voxia fue creado por mí. Las pantallas detrás de ella mostraron comparaciones de código lado a lado, su estilo versus el de Damián, timestamps de archivos, correos electrónicos de cuando todavía eran pareja, discutiendo características técnicas que ella había propuesto. No busco venganza, continuó, su voz fortaleciéndose. Busco reconocimiento. Busco que mi nombre sea restaurado. Y busco asegurar que ninguna otra ingeniera sea silenciada de la forma en que yo fui. Las preguntas explotaron. Reporteros gritando sobre evidencia, cronologías, ¿por qué esperó tanto? Isabel manejó la mayoría, pero cuando un periodista preguntó directamente a Sibia por qué no había luchado antes, ella respondió con honestidad brutal. Porque me convencieron de que era invisible, de que mi voz no importaba contra la suya, de que nadie me creería. Miró directamente a la cámara. Pero estaba equivocada, y cualquier mujer en tecnología que haya sido silenciada, ignorada o robada necesita saber. Su voz importa, su trabajo importa, y hay personas que pelearán junto a ustedes. El video se volvió viral en horas. #Justicia para Sibia fue trending nacional. Empresas que usaban Voxia comenzaron a suspender contratos. Los inversionistas de Varela Digital convocaron reunión de emergencia. Y Damián Varela, acorralado y desesperado, cometió el error que selló su destino. Atacó públicamente a Sibia en redes sociales, llamándola mentirosa amargada, buscando atención. Fue lo peor que pudo hacer, porque ahora no solo enfrentaba una disputa legal,
enfrentaba la furia colectiva de la comunidad tecnológica, especialmente mujeres ingenieras que reconocieron su propia historia en la de Tsivia. 3 semanas después, el caso nunca llegó a juicio completo. Los abogados de Damián, viendo evidencia abrumadora y relaciones públicas destruidas, negociaron. Tsivia recuperó derechos completos de Voxia. Damián fue forzado a publicar retractación, admitiendo que ella había sido colaboradora esencial, nunca apropiadamente creditada. Su empresa pagó compensación de 20 millones de pesos, y él renunció como CEO, su reputación en ruinas. Pero para Tsivia, la verdadera victoria no fue el dinero, fue ver su nombre restaurado. Fue recibir llamadas de empresas tecnológicas disculpándose por no contratarla años atrás. Fue leer mensajes de cientos de mujeres ingenieras diciendo gracias por pelear. 6 meses después, Tsivia estaba de pie frente a un edificio moderno en Polanco. El letrero de vidrio junto a la entrada decía Aranda Ingeniería, soluciones de IA ética. Iker estaba a su lado, sonriendo. ¿Nerviosa? Aterrorizada, admitió. No he dirigido empresa en 4 años. Eres la misma mujer brillante que diseñó Voxia, solo que ahora todo el mundo sabe tu nombre. La puerta se abrió y salió el equipo completo. 12 ingenieros que Tsivia había contratado personalmente, incluyendo 5 mujeres que habían enfrentado discriminación similar. Bienvenida a tu empresa, jefa, dijo Carolina, su nueva CTO. El primer proyecto de Aranda Ingeniería fue revolucionario. Un sistema de IA diseñado específicamente para traducir automáticamente entre español hablado y lenguaje de señas mexicano. Fue idea de Tsivia, inspirada por una anciana que le había mostrado que comunicación va más allá de palabras. Cuando presentaron el prototipo, Aurelia fue la primera en probarlo. La IA detectó sus señas y generó voz en español perfecto. Luego, cuando Iker habló, el sistema proyectó Avatar signando sus palabras en tiempo real. Aurelia lloró. Signó a Tsivia. Le diste voz a los sin voz. Conexión a los desconectados. Me dio familia. Signó Tsivia de vuelta, cuando más lo necesitaba. La anciana la abrazó fuerte. No familia, hija. Eres mi hija del corazón. Iker observaba con expresión que Tsivia había aprendido a reconocer en los últimos meses. Admiración mezclada con algo más profundo. Esa noche, después de la celebración de lanzamiento, caminaron juntos por Polanco. Las calles brillaban con lluvia reciente, reflejando luces de ciudad como estrellas caídas. ¿Sabes lo que es irónico?, dijo Tsivia. Si Damián nunca me hubiera traicionado, probablemente habría pasado mi vida trabajando para otros. Ahora tengo mi propia empresa, mi propio nombre, mi propia voz. A veces nuestras peores tragedias nos conducen a nuestros mayores triunfos, respondió Iker. ¿Es eso lo que esto es? ¿Triunfo? Creo que es comienzo, dijo, deteniéndose bajo un árbol de jacaranda, de algo más grande que solo justicia corporativa. Tsivia lo miró. Durante 6 meses habían trabajado lado a lado. Habían peleado batallas juntos. Y en algún momento, entre estrategias legales y conferencias de prensa, algo había cambiado entre ellos. Tu madre sigue diciendo que deberías dejar de pretender, dijo Tsivia con sonrisa pequeña. Mi madre es muy sabia. Iker tomó su mano. Tsivia Aranda, ¿aceptarías cenar conmigo? No como inversionista y emprendedora, como un hombre que admira profundamente a una mujer extraordinaria. Pensé que nunca lo preguntarías, respondió, apretando sus dedos. Un año después, en evento tecnológico donde Tsivia presentaba su sistema de traducción de señas, alguien del público preguntó qué consejo tenía para mujeres enfrentando discriminación. Tsivia pensó cuidadosamente antes de responder.
Primero, documenten todo: su trabajo, sus ideas, sus contribuciones. Segundo, encuentren su comunidad. Nadie pelea solo. Y tercero, recuerden que su valor no está determinado por quien los ve o los reconoce. Ustedes saben su valor, y eso es suficiente para comenzar. Hizo una pausa, buscando a Iker y Aurelia en la audiencia. Pero también aprendí que a veces, cuando menos lo esperamos, las personas correctas nos ven y nos recuerdan quiénes realmente somos. El aplauso fue estruendoso, y mientras bajaba del escenario, Aurelia la esperaba con abrazo y palabras signadas. Volaste de nuevo, mi niña, tal como sabía que lo harías. Esta historia nos recuerda que a veces el silencio habla más fuerte que palabras y que la verdadera comunicación sucede cuando vemos más allá de lo obvio para reconocer el valor en otros. ¿Qué opinas de lo que hizo Tsivia? ¿Fue valentía recuperar lo robado o simplemente lo correcto? ¿Alguna vez has tenido que luchar por reconocimiento que merecías? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.